La ciudad porteña de Buenos Aires tiene un diseño orquestado por la masonería, esto es de público conocimiento además de estar a la vista. La más grotesca obra masónica porteña es el obelisco, que fue ubicado en el lugar donde antes había una iglesia católica, simbolizando el supuesto triunfo masónico sobre la Hispanidad católica en estas tierras. Las calles y sus nombres no están liberados al azar. Por ejemplo, el Instituto Sanmartiniano está ubicado entre las calles cuyos nombres remiten a San Martín o gente que estuvo allegada a su campaña militar. Una de estas calles tiene el nombre de Alejandro Aguado, y este es el personaje central del cual hablaremos en este video. Pero antes me gustaría mencionar una curiosidad, y es que frente al Instituto Sanmartiniano se ubica la Embajada de Bélgica. Y quizás se pregunten qué tiene que ver Bélgica con San Martín. Bueno, el primer homenaje artístico que se le hizo a San Martín lo hizo la logia masónica Perfecta Amistad de Bélgica, la cual le encargó a un artista y grabador judío, Jean Henry Simon, que retrate el rostro de San Martín en una medalla, y en el reverso de la medalla dice: de la logia Perfecta Amistad, constituida al oriente de Bruselas el 7 de julio del año 5807 al general San Martín, año 5825. O sea que en Bélgica se rindió el primer homenaje artístico a San Martín por parte de una logia masónica hacia el hermano masón José de San Martín. Pero ahora vamos a analizar la historia de este personaje llamado Alejandro Aguado. Bartolomé Mitre escribió: un amigo compañero suyo de armas de la guerra de la península, un español, Aguado, vino en su auxilio y le salvó la vida sacándolo de la miseria. Le hizo adquirir una pequeña residencia de campo en Granburg, a orilla del río Sena. Bartolomé Mitre, hermano masón de San Martín, distorsionó la realidad en pos de crear un relato donde San Martín nos libera heroicamente y luego vive alejado sufriendo una vida de pobreza hasta que aparece un amigo que le permite vivir en una humilde casita. Bueno, lo que no contó Mitre es que para empezar este amigo era un multimillonario, banquero, usurero, y que la humilde casa de San Martín no tenía nada de humilde, era tremenda mansión que costó carísima, pero que se la pagó su amigo usurero Alejandro Aguado. Ahora bien, ¿cómo es que un banquero usurero de origen judío llega a ser amigo íntimo y financiador de San Martín? Ciertamente no se conocieron en Facebook o en Instagram, los unió a un círculo social concreto, el círculo masónico, ya que ambos eran masones y los dos estaban al servicio de los mismos intereses para destruir al Imperio Español. De hecho, los dos tuvieron la misma actuación traicionera contra España, y esto ahora lo vamos a ver. Pero antes vamos a ver un poco de la historia de la familia del hombre que financió a San Martín. Los Aguado fingieron ser cristianos, compraron títulos falsificando su origen para no ser detectados, obtuvieron títulos de nobleza mediante el dinero. De hecho, el historiador Armando Rubén Puente, el cual investigó a la familia Aguado, dice que Roque y Antonio Aguado fueron los fundadores de una nobleza basada en el dinero, el trabajo, la capacidad de iniciativa y una audacia para la que no habían obstáculos. Los Aguado no fueron gente que logró obtener título de nobleza por méritos morales, sino que hicieron todo por medio del dinero. Luego intentaron obtener cargos en el pueblo español de Corella, pero se toparon con que la gente de esa localidad los tenía fichados. Sabían que no eran cristianos honestos, sino que eran marranos que fingían ser cristianos para obtener aceptación. La gente no fue boluda y por eso estos tipos fueron rechazados en la sociedad. Lo que sucedió es que los Aguado intentaron lavar su imagen. Entonces Antonio Aguado fundó una cofradía y la dotó de costosas ornamentaciones y cosas lujosas. Más tarde compró una capilla en el convento de la Merced dedicada a San Eloy. Mostrándose como gente piadosa, creyeron que la gente se iba a dejar maravillar por las costosas y lujosas donaciones que estos hacían a la comunidad religiosa católica. Pero nada de esto alcanzó y no pudieron conseguir los puestos de poder que querían en ese momento. Entonces cancelaron todas las donaciones que habían hecho las parroquias del lugar y cancelaron obras que habían mandado hacer a modo de donación. Esto es una muestra de cómo esta gente usó la religión como método de manipulación, mostrándose en apariencia católica, pero ocultando intereses políticos de fondo. Esto mismo es exactamente lo que haría más tarde San Martín, al cual muchos hoy defienden su figura diciendo que no fue masón porque fue católico, ignorando el hecho de que San Martín fue un militar y político con nula honestidad, con nulos valores, y eso lo demostró desde el momento, para empezar, de que traicionó a España y a sus compañeros de arma en plena lucha contra la invasión napoleónica francesa. Tranquilamente pudo haber sido San Martín un tipo que guardó apariencia católica en su figura pública, mientras que en la intimidad fue miembro de logias masónicas y se rodeó de puros masones. O, si soy un poco más benevolente, también podemos decir que existe la chance de que haya sido un católico ignorante.
sin conciencia de la incompatibilidad irreconciliable que hay entre la iglesia y la masonería. Quizá el tipo no era consciente realmente de lo que hacía en ese respecto y por eso era católico y al mismo tiempo masón. Sea como sea, que alguien diga ser católico no es garantía de nada, y menos en el mundo de la política donde todo se hace con fines de manipulación a las grandes masas. En fin, volviendo a la familia Aguado, estábamos en que Antonio Aguado trató de ennoblecer su apellido a base de dinero y de ocultar su verdadero origen. En este contexto familiar es que más tarde aparecería Alejandro María Aguado, el que sería el mejor amigo y financiador de José de San Martín. Alejandro Aguado era sargento mayor en Sevilla. Cuando las tropas napoleónicas atacaron en enero de 1809, Aguado, en lugar de combatir, desertó el 26 de enero. Aguado enseguida se dio vuelta y se puso al servicio del enemigo francés y pasó a formar parte de la gendarmería española, que era una milicia al servicio de los invasores franceses. Entonces, Alejandro Aguado pasó de estar al servicio de España a desertar y ponerse al servicio de Francia, y fue nombrado jefe de escuadrón al servicio de las milicias del rey José Bonaparte, que reinó en España durante la invasión napoleónica. Aguado además entabló una estrechísima relación con un mariscal llamado Soult. Esta facilidad de Alejandro Aguado para cambiar de bando y enseguida hacer amistades y tener posiciones dentro del bando enemigo de España fue porque era masón, y esos círculos de sociabilidad masónicos son los que le permitieron escalar. Alejandro Aguado fue designado a hacer tareas de espionaje en Portugal y de ahí usó redes de contrabandista para realizar su espionaje, lo cual indica que el tipo ya estaba involucrado en el tráfico ilegal, actividad donde los marranos han predominado siempre en aquellas épocas. Después Alejandro Aguado fue ascendido a capitán y condecorado por sus campañas de Extremadura y sus servicios al rey José I. Mientras tanto, el amigo de Aguado, el marrano Soult, que actuaba como una especie de virrey en Andalucía, se dedicó a demoler monasterios, a saquear todo lo que estaba a su alcance, y estos dos amiguitos, o sea Soult y Aguado, Alejandro Aguado, salían de fiestas, a banquetes, a representaciones teatrales. También está registrado que asistieron a una tenida blanca de la logia masónica San José Itálica, instalada en el palacio que antiguamente había sido sede de la Inquisición, casi a modo de burla contra la Santa Inquisición católica por parte de estos marranos masones que odiaban la Inquisición, justamente porque los inquisidores perseguían a los falsos conversos como estos traidores parasitarios. En definitiva, estos dos masones estaban gozando rico y de lujo mientras la población sufría viendo atacar su religión, agobiada por impuestos abusivos que cobraban soldados que actuaban brutalmente como los invasores que eran, además de que empezó a haber escasez de alimentos básicos. Y justamente uno de los causantes de la escasez de alimentos fue un tipo llamado Meyer, de origen judeo-francés, que actuó como intendente de Sevilla y fue asquerosamente corrupto, y su inescrupulosa corrupción terminó causando problemas con los proveedores de alimentos, lo cual causó desabastecimiento en la población. Este judeo francés también era amigo de Alejandro Aguado, entonces vamos viendo cómo la unión que une a estos personajes siempre de tinte masónico o étnico. La cosa es más sugestiva luego porque al final los invasores franceses son expulsados de España en 1813, los españoles afrancesados son domados y Alejandro Aguado huye a Francia. Y una vez instalado en París, el tipo abandona su actividad como militar y pasa a dedicarse completamente a ser un prestamista usurero, y con empréstitos a España terminó amasando una fortuna tremenda. Nótese el daño que esta basura de persona le causó a España. Primero siendo soldado al servicio de España, pero después desertando y pasando a formar parte de las tropas enemigas de España. Y después siguió atacando a España, pero como financista, dando préstamos usureros. Me hace acordar también a San Martín, el cual pasó de ser un soldado al servicio de España a formar parte del bando enemigo y luego como, entre comillas, libertador, endeuda a Perú con la banca usurera. Y ahora, si unimos los cabos, vemos la relación indirecta entre San Martín, la banca usurera, mediante su mejor amigo y los amigos de su mejor amigo. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. No me extraña para nada que estos dos traidores hayan sido tan amiguitos. Alejandro Aguado siempre forjó amistades con gente con lo cual los unía la sangre y la hermandad masónica. Por eso luego forjó una relación con la dinastía judeo-francesa Foul, fundadora de la banca Foul, fundada por León Bert Foul, quien, al igual que la familia Rothschild, se enriqueció asquerosamente con las guerras napoleónicas. Finalmente, Alejandro Aguado terminó increíblemente, y pese a su traición a España, siendo banquero del rey Fernando VII, y luego de maniobras turbias por parte de Aguado, logró ser condecorado con la Cruz de la Orden de Carlos III por buenas acciones y méritos en beneficio de España y la corona. O sea,
vemos la total ineptitud e idiotez por parte de la monarquía borbónica. Pero bueno, la cuestión es que el poder financiero de Alejandro Aguado era tan grande que llegó a obligar a James Rothschild a firmar un acuerdo por el cual se comprometía a compartir con él y con otro banquero llamado Ferrer Lafite las ganancias de cualquier empréstito o participación de ganancias en amortizaciones de deuda española en la que tenía participación la familia Rothschild. Bueno, para no alargar más la cosa, vamos a concluir en que este marrano masón Alejandro Aguado pasó de traicionar vilmente a España y luchar contra ella, a luego hacerse toda una fortuna enorme a costa de empréstitos usureros a la propia España, y gracias a la ineptitud e idiotez de los Borbones, y gracias a los contactos masónicos y marranos infiltrados en España, logró escalar luego posiciones también en la propia España, dentro del reino español, o sea, actuó de manera parasitaria. El tipo este amaba el lujo, tenía un teatro de la ópera, un palco tan lujoso casi como el del rey, tenía carruajes más lujosos de París, vivía en un castillo del siglo XVII y formaba parte de la logia Integridad de Cádiz. Y acá está la clave, su pertenencia a la logia Integridad de Cádiz fue la que lo hermanó con José de San Martín, el cual también era miembro de esa logia. En 1834 San Martín adquiere una residencia de casi 1 hectárea en Granburg y que estaba cerca del castillo de su amigo Alejandro Aguado. Esta residencia que adquirió San Martín costó 13.500 francos y fue pagada por su amigo banquero Aguado. La casa de San Martín era enorme, impropia de un aparente simple soldado austero y pobre, que es como lo presenta el relato victimista oficial. Porque aparte era muy grande esta casa, porque encima él vivía solo, porque su hija Mercedes y su esposo Mariano Valcarce se habían ido a vivir a Buenos Aires en 1832. San Martín también compró en una subasta en París una casa que alquilaba de 1833. El dinero para la adquisición de esta casa fue suministrado también por su amigo banquero usurero, el cual también le salió de garante, ya que la casa costó 140.200 francos y fue pagada en 2 cuotas. La amistad de San Martín con Alejandro Aguado echa por tierra todas las historias victimistas e idealistas que intentan hacer un relato mistificador que hablan de un San Martín exiliado en soledad y pobreza. En realidad, San Martín estaba rodeado de sus hermanos masones y su amigo banquero marrano, Alejandrito Aguado, con el cual hasta se iba a la playa. El profesor de guitarra de San Martín desde 1834 era también el profesor de los hijos del banquero marrano, el famoso José Fernando Sor, quien también había desertado del ejército español para servir al ocupante napoleónico. Es como que entre traidores se entienden, y de nuevo me remito al dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Lo más curioso de todo es que cuando Alejandro Aguado fallece, deja a San Martín como principal protector de su fortuna junto con otro hombre de la colectividad llamado Pelletier. No solamente eso, sino que San Martín queda como tutor y cuidador de los hijos de Alejandro Aguado y también pasa a recibir 30.000 francos más 4.000 francos por mes, más todas las alhajas y joyas y todo lo que dejó Alejandro Aguado. La explicación objetiva del motivo que impulsó al poderoso y multimillonario marrano Alejandro Aguado a encomendar estas importantísimas cosas a San Martín es que a estos dos tipos los unía un muy poderoso lazo de hermandad masónica. Y no solamente eso, porque como mencioné antes, Alejandro Aguado siempre se relacionó con gente de su mismo colectivo étnico, digamos. Y la gente de la colectividad muy rara vez le da semejante nivel de confianza a alguien externo. Pero bueno, no creo que San Martín haya sido un marrano o un falso converso. Aunque hoy en día no descartaría nada, pero bueno, no hay evidencias para afirmar lo contrario. Pero lo que sí es muy sugestivo es que los dos tuvieron básicamente los mismos círculos masónicos al servicio de la destrucción de la hispanidad, del Imperio Católico Español, que como digo en mi video sobre San Martín, el Imperio Católico Español decadente y todo, aún liderado con la nefasta monarquía borbónica, así y todo, no dejaba de ser un imperio católico español y era muy importante a nivel de representación, porque España siempre fue la espada de la cristiandad, y por eso el Novus Ordo Seclorum que se propusieron los masones iluministas a partir de la Revolución Francesa en adelante, tenía sí o sí que deshacerse del Imperio Católico Español, y así sucedió lamentablemente, debido justamente al accionar de estos traidores como San Martín, Francisco de Miranda, Bolívar, o bueno, gente como el propio Alejandro Aguado, un banquero usurero que incluso llegó a hacerle sombra a nivel de poder y ganancia monetaria a la propia familia Rothschild, así que imagínense de lo que estamos hablando. En fin, hasta acá llegó este video, espero que les haya parecido interesante y bueno, cualquier cosa los leo en los comentarios. Hasta luego.